Bien, vamos a dar continuación al desarrollo referido a la temática, el tópico referido a la regencia forestal. No, en la anterior reunión, habíamos dejado dos consultas, ¿no? Que seguramente ahora ustedes me la van a resolver, que era referido o quedaban las dudas respecto a quién era la autoridad para poder realizar la supervisión de las acciones que realiza el regente forestario de fauna silvestre. Y lo otro, también mencionábamos por qué o resaltábamos en este caso cuando estamos frente a un derecho de carácter indeterminado, ¿no? Entonces, más adelante vamos a llegar a este tópico y lo vamos a poder abordar a detalle. Permítanme copiar, por favor, perdón, compartir mi pantalla. Me avisan si es que se puede ver. Sí, sí se ve. Sí se logra ver, ¿verdad? Bien, estábamos señalando que la semana pasada dimos ciertas generalidades de lo que era un regente forestal, las modalidades por las cuales se aprueban, cuál era su labor que desarrollaba en campo y también dábamos ya algunas pautas respecto a cuáles serían las responsabilidades, ¿no? Y dentro de una de las facultades que tiene el regente forestal, además de la elaboración e implementación de los instrumentos de gestión, valga decir, planes generales de manejo forestal, planes de manejo forestal intermedio y planes operativos, tienen otras funciones. ¿Por qué dentro o no se está considerando en este capítulo las declaraciones de manejo? Si recuerdan un poco. Porque, buenas noches, profesor. Dentro de los planes de manejo, que es el nivel bajo, no se requiere tener un regente forestal. Sí, pero ¿dónde señala eso? ¿Cuál es el sustento para decir, claro, me dices es un nivel bajo y no ameritaría la asistencia o la participación de un regente? Bien, para resolver esa incertidumbre, primero debemos dejar nuevamente claro lo siguiente. Cuando nosotros hagamos una aseveración con respecto a algo o quien habla realice una afirmación, siempre, más allá de los criterios o el conocimiento que pueda manifestar, siempre tiene que tener un sustento. Y usualmente en este tipo de actividades tiene que tener un sustento legal. O sea, la respuesta está perfecta, pero yo ante la pregunta, ¿en qué sustentas tu postura? ¿Por qué refieres que no amerita una declaración de manejo, contar con un regente? Porque la norma sí lo establece. Al ser la declaración de manejo un instrumento para desarrollar actividades que no causen gran impacto, gran afectación al patrimonio forestal o fauna silvestre, la norma establece que las declaraciones de manejo que se elaboran estos instrumentos de gestión y que no necesitará ni su elaboración ni su implementación a través de un regente forestal y o de fauna silvestre. Es por eso que no se ha colocado acá. Entonces decíamos que entre sus funciones, entre sus funciones, tiene esta. Son emisores de guías de transporte forestal y guías de transporte forestal de fauna silvestre, perdón, ¿no? Y está en el artículo 172 del Reglamento para la Gestión Forestal en el literal A señala los titulares de los títulos habilitantes o regentes cuando los productos son movilizados desde las áreas de extracción o desde los centros de transformación primaria ubicadas en las áreas de extracción. ¿Quién me puede dar un concepto de lo que dice este párrafo?
¿A qué se refiere? O sea, ¿hasta qué momento puede otorgar guías de transporte forestal el regente? ¿O en qué momentos? Si, o sea, de cualquiera, a ver, entonces reformulo la pregunta o hago otra pregunta. De un CTP, un Centro de Transformación Primaria, ¿también puedo emitir guías de transporte forestal si es que soy el regente? No, o depende, si es que el regente está administrando ese centro de transformación, también lo pueden administrar, porque los centros de transformación primaria también te autoriza, por medio de la autorización del establecimiento, tiene volumen de madera que ha ingresado por medio de una guía de origen, se puede emitir guías de transporte en la CTP. Mm. Pero ahora, si el regente lo puede elaborar, solo si es que en este caso el titular del CTP lo autoriza a esa persona, porque ya es su usuario dentro del sistema nacional, bueno, de la plataforma que existe para la elaboración de las guías, ya no lo autoriza como para emitir en la CTP, solo en los títulos habilitantes que el regente esté regentando. Exacto, exacto. Miren, y por eso siempre les digo, hay que tener bastante cuidado en la redacción de las normas. No, acá dice, aparte de los titulares, títulos en los regentes, ojo con esta parte, dice, cuando los productos son movilizados desde las áreas de extracción. Ese es un supuesto. O este es el siguiente supuesto, desde los CTPs ubicados en las áreas de extracción. Y la norma te pone estos dos supuestos. Quiere decir que si yo tengo un CTP X fuera del área de extracción ya en la ciudad, el regente forestal ya como regente no podría emitir las guías de transporte forestal, salvo tenga, como bien lo ha señalado Jacqueline, un poder que le ha otorgado este titular del CTP, porque la norma solamente me dice desde las áreas de extracción o siempre y cuando estos centros de transformación primaria estén al interior de las áreas de extracción, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es una guía de transporte forestal? Es un documento Adelante. que, bueno, en sí es una recopilación de documentos que ampara en la movilización de un volumen de madera. Y esta madera que ha sido, bueno, este volumen que ha sido aprobado mediante una resolución, otorgándole un número de permiso, un libro de operaciones. Dentro de los documentos que se incluyen, por parte de los documentos que incluye la guía está la lista de trozas, la lista de productos transformados, aparte el control de sellos. También están las órdenes de pago que genera el mismo sistema, las facturas o las boletas de canje de pago por derecho de aprovechamiento del estado natural, la factura que ampare la venta del producto de la comunidad o del titular al propietario del producto y la guía de remisión para amparar el transporte y al transportista en caso de que el volumen salga fuera del área del permiso. Correcto. Este es un documento, es un instrumento de gestión que contiene o que recopila toda la información anterior que ha dado origen al aprovechamiento sostenible, ¿no? Como bien lo ha señalado Jacqueline, en esta guía de transporte lo que se consigna es la información partiendo por el título habilitante. El plan de manejo de acuerdo a su categoría, el plan de manejo forestal intermedio, el plan operativo, la resolución con la que se aprueba, eh, los volúmenes, las especies, y hay algo que es importante que lo has señalado y que eso en muchos casos aún sigue generando confusión en algunas regiones, que es la lista de trozas. La lista de trozas forma parte de la guía de transporte forestal, ¿no? Y ojo con este punto que también es importante, cuál es la naturaleza, cuál es el carácter que tiene la guía de transporte forestal, ¿no? Y tiene la característica de ser
una declaración jurada. ¿Qué le da la particularidad de que una guía de transporte sea una declaración jurada? O sea, ¿cuál es el objeto de poner que sea una declaración jurada? Estamos hablando al momento de emitir. ¿Qué pasa si yo una declaración jurada miento? Coloco información errada, porque no es que la norma simplemente se ha puesto, vamos a decir que es la guía de transporte forestal o fauna silvestre y le vamos a dar la condición de declaración jurada. Pero esta facultad de darle esta naturaleza de declaración jurada tiene varias aristas, tiene varias responsabilidades. Al yo asumir, es como cuando ustedes se presentan a algún lado, presentan una declaración jurada de que si postulan a una entidad X de que no tienen familiares directos hasta el segundo o cuarto grado de consanguinidad, ustedes están declarándolos y en ese momento no lo están acreditando. Entonces, lo que hace el Estado es creerles. Y ojo que estas declaraciones juradas o este tipo de documentos son objeto de una fiscalización o verificación posterior. Y en caso se determine de que la información consignada en este documento, centrándonos en guía de transporte, hay información falsa o inexacta, correspondería determinar las sanciones o investigaciones correspondientes por el incumplimiento de la declaración jurada, ¿no? O por brindar información a la declaración jurada. Entonces, esta es una de las facultades que también tiene el regente. Por eso, desde un principio señalábamos, o la norma ha considerado de manera general, de manera macro, que el aprovechamiento per se, hablando de un contexto general, o el aprovechamiento es responsabilidad del titular del título habilitante de manera solidaria con los regentes forestales y o de fauna silvestre. Acá más o menos se grafica lo que venimos señalando y lo que también bien lo ha explicado Jacqueline Araceli, ¿no? ¿Cuáles son las facultades de la regencia y hasta qué momento, ¿no? Es el supuesto que estábamos conversando, ¿no? Del bosque hasta el aprovechamiento, entendiéndose que no nos dejamos llevar por la imagen, de que este aprovechamiento o este STP se encuentra dentro del mismo área de manejo, en el ejemplo que se ponía, y lo que va a permitir es el transporte, ¿no? Y acá también se señala cuál es la vinculación que existe entre el titular del título habilitante y los regentes forestales para este caso en concreto. O sea, ese es el nivel de participación dentro de toda la cadena productiva del recurso forestal maderable. Entonces, ¿cuál es la labor? Y esto lo señalábamos de manera general en la sesión pasada. ¿En qué contribuye la regencia forestal? No, cuando hablo de regencia forestal, también entendámoslo como regencia de fauna silvestre, ¿no? Entre otras cosas, permite acreditar el origen legal del recurso forestal y de fauna silvestre, que éstas no provengan de un área no autorizada, porque se entiende que si es que es aprovechada, extraída, cazada, depredada de un área que no está bajo manejo, se entiende que tiene origen legal y no se está cumpliendo con la finalidad por lo cual fueron creados estos títulos habilitantes la finalidad también del Estado, que es velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos. Esa ha sido una de las principales, o es, mejor dicho, una de las principales labores que tienen los regentes, ¿no? A ver, dentro de otra de las facultades y obligaciones que tiene el regente es emitir el informe de ejecución forestal del plan de manejo y o el plan de manejo de fauna silvestre, los mismos que tienen por finalidad reportar la implementación de las actividades realizadas en el plan de manejo. ¿Qué quiere decir? Que yo culminado el año operativo en recursos forestales, yo tengo que informar, como regente tengo esa obligación de poder informar cuál es el resultado del desarrollo del aprovechamiento realizado en un determinado periodo de tiempo. ¿Y qué es lo que se tendrá que reportar en este informe final en este informe de ejecución o informe final de ejecución forestal?
¿O de qué me sirve? ¿Podrían darme ustedes alguna definición? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la elaboración de este informe de ejecución forestal y o de manejo de fauna silvestre? Para qué les va a servir en su condición de que ustedes en algún momento sean regentes o ostenten ser regentes? Nos sirve para dar más que todo una información detallada de las actividades que se han ido cumpliendo e implementando durante el desarrollo del, del plan de manejo activo. Ahora, una apreciación mía es que recientemente, el año pasado, se han aprobado los modelos de los informes de actividad para cada modalidad de título habilitante. A mi parecer, como yo ya he ido viendo estos informes y antes de que se aprueben, ya he ido haciendo informes de actividades, los modelos que están aprobados son deficientes y porque no te permite brindar mucha información detallada. Se supone que nosotros tenemos que informar todo lo que se ha hecho y no te permite del todo. Por ejemplo, los detalles de las guías, los detalles de los pagos, de las facturas, los volúmenes movilizados. Hay muchas limitaciones en los formatos aprobados, a mi parecer. Perfecto. Y no solamente ello, ¿por qué sí ha sido un gran paso que se aprueben estos formatos? Porque como les digo, toda obligación, esta es una obligación de regente forestal y fauna silvestre, ¿no? Emitir este informe de ejecución. Al ser una obligación, genera ante su incumplimiento una repercusión, o como en derecho se dice, una consecuencia jurídica por inacción, porque tú ya tienes la obligación de que tienes que realizarla, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Ahora, dejando al lado un momento el tema de que los formatos no permiten consignar toda la información que debería tener, pero ¿qué pasaba cuando no había formato? Como la obligación era elaborar el informe y al no existir un formato, el regente muy bien, pegándose a la normativa vigente en ese momento, presentaba el informe como él consideraba que es. Dicho de otra manera, colocaba la información que él creía que debía colocar. Entonces, ¿qué permitía esto? Que la autoridad, tampoco que recepcionaba, vale decir, la Autoridad Regional Forestal o Fauna Silvestre, los informes, no puede realizar ninguna observación. Porque como administración, yo te voy a observar el informe de ejecución siempre y cuando, oye, tú no has cumplido con esta directiva, tú no has cumplido con el formato. Pero en base a que la administración podía observar un informe de ejecución. Eso no va a ser este criterio de la autoridad regional o de los Infor. Ellos no van a decir, no, no, tiene que consignar esto. Y yo te diré como regente, ¿dónde dice que tiene que consignar esto? No, se entiende, no, lo entenderás tú. Esas apreciaciones subjetivas se han eliminado con la elaboración de estos formatos. Cierto es que seguramente tienen falencias, hay algunos aspectos que mejorar, pero sí ha ayudado bastante, porque así como la norma nos exige, hablando como regente, así como me exigen hacer algo, también yo me voy a pegar al alcance de esa norma. Si la norma no me dice cómo tengo que presentarlo, yo lo presento como yo quiero presentarlo y no puede ser objeto de cuestión, porque no hay una norma que me parametre y me dice hazlo de esta manera, ¿no? Pero además de reportar la información de cómo se ha realizado el aprovechamiento durante un periodo de tiempo, también sirve para efectos de poder informar aquellos errores que se han podido dar durante la actividad de implementación del plan. En el tema del aprovechamiento, no sé, se me ocurre de fauna, ¿no? He considerado cierta cantidad de especies, individuos, y a las finales
por el tema este de nacimiento, hubo un alto índice de mortandad, pero no es coherente con lo que yo he programado en mi plan de manejo, entonces esta información yo la consigno en el informe de ejecución. Y para una siguiente supervisión, o sea, la autoridad ya va a tener conocimiento de que el presunto incumplimiento no se ha dado o ha sido justificado en el informe de ejecución. Lo propio pasa en materia forestal. Yo tengo todos los individuos plaqueados, identificados para poder aprovecharlos. ¿No es verdad? Y dentro de esta acción del tumbado, de la tala, he cortado un árbol semillero. Pero este informe de ejecución a mí me habilita, me permite poder consignar ello, de que la corta de ese árbol, de que la corta de ese árbol ha sido producto de un error involuntario. Y toda esa información yo tengo que consignarla, porque si yo no consigno esa información, yo no voy a poder, en ese supuesto, por ejemplo, si es que talado un árbol semillero, lo que tendré que hacer es informar que un individuo que era aprovechable ahora va a ser semillero, a modo de subsanación. Entonces, esa es una de las finalidades que también positivas para el regente que tiene el informe de ejecución, ¿no? Y otra de las obligaciones está referida a la presentación de este informe. La norma establece que tendrá que presentarse dentro de 45 días calendario, culminado el año operativo. Tendrá que estar suscrito por el titular y el regente, porque como habíamos señalado, la responsabilidad del aprovechamiento es solidaria, ¿no? Y lo propio, y al igual que la guía de transporte forestal, tiene carácter de declaración jurada. Acá hemos resaltado esta parte del plazo para la presentación. ¿Qué pasa si yo como regente forestal presento el informe de ejecución solamente a la autoridad regional o en su defecto presento a los informes? ¿Estaría bien o estaría mal? Porque me está dando dos posibilidades la norma, ¿no? Y finalmente las dos son autoridades. Uno el concedente, el otro el fiscalizador. Pero ¿habrá algún problema si es que yo lo presento a uno u otro o a cuál debe primar la presentación del informe? Si alguien me ayuda, por favor, con la respuesta. Moraima, Jacqueline, Franco, Lender, Belinda, Elma. ¿Alguien? Bien, entonces lo vamos a desarrollar. Bueno, No, en internet ok, les decía que se supone que, bueno, por acá se asumía de que si yo presento el informe al ARA, debería comunicar a OSINFOR de que ya he presentado, he cumplido con mis obligaciones. Era lo que se asumía, porque del mismo modo, esto partiendo del supuesto de que cuando se aprueba un permiso, el mismo ARA esta obligación de informar sobre cada título habilitante que se apruebe, con toda su documentación, teniendo en cuenta que tiene un plazo de 10 días hábiles, si no me equivoco. Entonces, partiendo de esto, es que se asumía que si yo presentara, ellos comunican a OSINFOR de mi cumplimiento de obligaciones.
Pero recientemente, bueno, el año pasado se ha tenido una reunión con Osinfor y bueno, ellos también asumían que el ARA les debía pasar, o al menos eso es lo que nos dijo de la ODT de San Martín. Este, pero al final se quedó que se tiene que presentar a ambos por separado ante los incumplimientos que se han estado presentando. Gracias, Araceli. Lo que has señalado inicialmente es correcto porque se entendería que es así. Inclusive hay una norma dentro, perdón, un artículo dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General que te habla de la colaboración entre entidades. Entonces, lo que buscaría la norma es que el Estado se entere de la presentación y más aún si es que estas dos autoridades tienen competencias, uno para el otorgamiento y el otro para la fiscalización. Se entendería que es así, o sea, la lógica te lleva a entender así, pero ello no es correcto. Como bien lo he señalado también, eso no es correcto, porque la norma te dice, se presenta a la autoridad y a los Infor, no te dice o a los Infor. Seguramente se podrán hacer comunicaciones si es que solamente se presenta a la autoridad regional, esta tendría que comunicar a los Infor y o viceversa, si se presenta a los Infor tendría que comunicar a la autoridad regional. Pero no sé si para bien o para mal, lo que nosotros tenemos que sujetarnos es a lo que la norma prescribe de manera clara e indubitable. Y te dice que tiene que presentar a las dos autoridades. Porque, ¿qué pasa ante el incumplimiento de la presentación dentro de este plazo? ¿Qué pasa si yo como regente no presento? Buenas noches, ingeniero. Ahí el titular ya estaría incumpliendo la obligación de la presentación del informe. Y el regente, La gente también, porque es obligación de hacer, porque tiene que estar suscrito también por ambos. exacto, allí la responsabilidad es de compartida. Ya, entonces, ¿a partir de cuándo incurrirían en el incumplimiento de la presentación? A partir del día 46. A partir de ese día se considera el incumplimiento. Del día 46 de los años operativos que tenga el plan de manejo también. Claro, pero dice, no, pero es la presentación dentro de 45 días calendario, ¿no? De culminar el año operativo. Entonces, como bien señalan, y eso vamos a tocar en nuestra última sesión, ahora centrémonos cuáles son las obligaciones que tenemos, cuál es la base legal, y en la última sesión lo que vamos a ver es cuál es la consecuencia jurídica por el incumplimiento de esta normativa. ¿Ya? Sin embargo, también la norma recoge una excepción y te dice que en caso se incluyen especies consideradas dentro de los apéndices CITES, la autoridad además remite una copia al CERFOR en un plazo máximo de 15 días hábiles de recibido. O sea, también nos da esa obligación a nosotros. En este caso, entendiéndolo como autoridad regional, ¿no? Y como indicábamos, los informes de ejecución se clasifican en informe de ejecución anual, se presenta al final del año operativo sobre la base del plan de manejo aprobado y el informe de ejecución final se presenta al finalizar de la vigencia del plan de manejo. No, en este caso, bueno, eso todavía no lo voy a mencionar, casi, casi lo menciono, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, Ingeniero, disculpe, tengo una consulta ahí. adelante, por favor. Con respecto a la elaboración de los informes de ejecución y de final, no sé los regentes si tienen su TUPAC o algo, desconozco la verdad, porque sí tengo entendido que los regentes suelen cobrar
un monto elevado para elaboración de cada informe. Y es una Ah, queja también que siempre tienen los titulares y a veces por eso no presentan los informes. perfecto, perfecto, perfecto. Ya, a ver, en relación a esta consulta, debemos tener claro algo que la elaboración ese aspecto no podría regularlo el Estado. El CERFOR en su condición de autoridad nacional técnico normativo, etcétera, no podría regular este aspecto porque es una suscripción, es un acuerdo entre dos privados. O sea, no podría establecerse un tope o un límite o una cantidad estimada para que pueda, para que pueda, es básicamente la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay seguramente algunos regentes que te van a cobrar más, menos, pero a ese punto el Estado no puede regular. Ese sí es un acuerdo entre partes, ¿no? Del titular y del regente. Ahora, puede que también no sé hasta qué punto, y en este caso sí estoy especulando, que esa podría ser una excusa para poder no presentarlo dentro del plazo, ¿no? Bien, dentro de ya hemos hablado de algunos alcances que tiene, algunas obligaciones que tiene el regente, de qué manera contribuye a la acreditación del origen legal. Y parte de ese tópico que hemos abordado está en la elaboración del plan de manejo forestal, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en los lineamientos para elaboración de los planes operativos en específico, señala que el censo comercial es un inventario forestal 100% de especies comerciales a partir de los DMC de los diámetros mínimo de corta, ¿no? La metodología para el censo comercial que es criterio del regente, debe mantener la calidad de los aspectos asométricos, ubicación, entre otros, ¿no? Los árboles censados son marcados, básicamente las mismas labores que realizaba el consultor forestal en su momento. La parcela de corta y todos los aspectos técnicos que tendría que considerar. ¿Por qué es importante que en los planes de manejo que vayan a elaborar los regentes se consigne la información cierta o exacta? Porque cuando posteriormente los informes, ¿qué es lo que fiscaliza? A ver, partamos. Fiscaliza todos los volúmenes movilizados, además los árboles también que han sido usados dentro de la implementación de actividades, verificando lo que son los códigos, condición si el árbol ha sido aprovechable o semillero y verificando las medidas, Entonces fiscaliza los títulos además de verificar las habilitantes. especies. ¿Qué son los títulos habilitantes? Es una autorización escrita donde, valga la redundancia, se autoriza las actividades de un plan de manejo que ha sido estructurado y elaborado, ya programado todas las actividades. O sea, el contrato de concesión podría ser, ¿verdad? Ese es el título Correcto. habilitante, ¿sí? Pero no solamente cuando nosotros hacemos referencia a título habilitante, ya casi el sustento de lo que voy a decir está en el artículo 3 del decreto legislativo 1085, que es la norma con la cual se cree los informes. Dice, para efectos de este artículo o de esta norma, entiéndase por títulos habilitantes no solamente a los contratos, permisos, autorizaciones, sino también a los planes de manejo y cumplimiento de la normativa. Y allí se da lo que acabas de mencionar. O sea, no solamente voy a verificar el título habilitante como tal, sino también los planes de manejo. Y en los planes de manejo es donde está descrita todas estas actividades.
sea, lo que hace en los informes es una corroboración de la información que ha sido declarada en los planes de manejo. Ese es en estricto. Acá, cuando se hace referencia, por ejemplo, dentro de las labores de la regencia, yo señalo una especie X, ¿no? Y es por eso también esta es la importancia de la participación del regente en las acciones de supervisión que realice los informes. ¿Qué pasa si yo digo que una especie es, se me ocurre un nombre, tornillo? Yo como regente se entiende que he ido a campo a hacer el censo y he identificado que la especie es este tornillo, o que es caoba, qué sé yo, ¿no? Y cuando ingresan los informes al momento de hacer la fiscalización, dice, no, no es esa especie, es leche, digamos, es machonaste, o no sé, cualquier nombre, me estoy poniendo nombres, es cedro, es caoba, no sé. Imagínense si es que no está presente el regente forestal al momento de la supervisión. Nos quedaríamos con la información que señala el supervisor de los informes, porque en ese momento la persona especializada que conoce de identificación de aspectos dendrológicos al momento de realizar el censo, que en este caso ese regente no está, ¿quién va a contradecir? El titular no va a contradecir en ese momento, porque el titular no tiene conocimiento de estos aspectos técnicos. Quien tendría que realizar, si en caso fuese, quien tendría que cuestionar, tendría que ser el regente forestal, ¿no? Entonces, la cantidad de árboles, los volúmenes, acá se hace referencia de los diámetros mínimos de corta. Profesor, pero ¿qué pasaría si ni siquiera el regente tiene conocimientos de botánica como para poder debatir con el especialista de OSINFOR en decir, ¿sabes qué? Esta es tal especie. No tiene ni siquiera la capacidad como para poder peritar y defender si tal especie corresponde o no corresponde. Ya, pero si estamos en ese supuesto, en todo caso, primero no debería ser regente. O sea, el regente, para que él haya podido entrar a campo y ha realizado el censo, tuvo que tener la seguridad de que tal especie es a la que corresponde, o que tal especie de lupuna, por ejemplo, arroja este individuo tantos metros cúbicos. Porque si el regente mismo no conoce eso, entonces no puede señalar eso en el plan de manejo, en la declaración del plan de manejo. Y si finalmente, como en algunas especies se da, no puede identificar la especie, pondrá entonces el NN sin identificar, o que simplemente llegue al nivel de familia. Es que ahí hay contradicciones, porque mira, bueno, no contradicciones, sino irregularidades. Surgen irregularidades. ¿En qué puntos? Para empezar, según la normativa, un plan de manejo se debería aprobar con género y especie. No se puede, no, o no se debería aprobar con SP, porque incluso en el aplicativo donde se elaboran las guías electrónicas, no te acepta solo género, no te acepta el SP. Sí o sí se debe asignar una especie. Otro, cuando se presenta el plan de manejo, eh, no hay algún documento, decreto, nada que te exija tener un documento que ampare la identificación botánica. Solo se orientan en lo que diga de manera verbal o de manera escrita, mediante el plan de manejo, el regente y que lo verifique el ingeniero de Lara. Bueno, en el caso de acá, yo he identificado o me he percatado que ambos especialistas no tienen los conocimientos, las bases suficientes como para poder identificar esas especies, porque ya ha habido varias confusiones y son muy repetitivas. ¿Y en qué se avalan estas personas para poder decir de que tal especie o tal árbol corresponde a tal especie? Es a manera de ejemplo, para que usted me entienda. Yo me voy a campo, llevo mi matero o alguna persona de la comunidad que conozca estas especies
Y yo le pregunto, o se va esta persona, ya matea, hace su corte y dice, o lo mira nada más y dice, ah, ya, este es Lupuna, anotado. Esto es Sempo, ya, anotado. Y más allá, este es Sempo rojo, este es Sempo amarillo. Entonces, el ingeniero llega al gabinete y dice, Lupuna, bueno, nombre científico de Lupuna, Alantoma de Candra, el más conocido. Pero, ¿y si es una carinitia? No hay un documento que ampare y ni siquiera el regente está en la capacidad de decir, ¿sabes qué? No, este no es alantoma, este es carinitia, como para que él mismo pueda cuestionarse a sí mismo y decir cuál de los tipos de, de, este, de especies a los que se les dice papelillo corresponde, porque hay varios nombres científicos que corresponden a un mismo nombre común. Si te dice sempo, hay varias especies a las que se les dice sempo, Otoba grisicoarpa, Otoba parvifolia, Stupileum platispermo, entonces no está en esa capacidad. Chontaquiro, peor, ni qué decir, con decirte que acá en la zona hay un juicio por el tema de malas identificaciones en Chontaquiro, porque a todos los chontaquiros de la zona los han puesto como cuál es ASP y en la zona acá al menos ya se ha identificado, yo me he ido a peritar con Osinfor, que no existe Qualea sp por acá. Acá existen otras especies que existen diplotropis, existen otras especies a las que también se les conoce como chontaquiro, incluso el mismo marimari se lo confunde con chontaquiro. Entonces, esos son los dilemas que hay por acá. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Para mí, en identificación de especies hay muchas falencias y ni siquiera la Autoridad Regional Forestal está capacitada en eso. Y peor el regente. Claro, y aún peor cuando estamos hablando de esta, como son de identificación, muchas veces pasa porque esto es definitivamente por aspectos científicos, ¿no? Recordemos hace no mucho, hace unos cuantos años se adhiere la cateniformis, hasta esos pequeños cambios, y cierto es que también en muchos casos cambia de acuerdo la denominación de acuerdo a la región. Como ha señalado en otras regiones, la misma especie puede tener otra denominación, o como también la distribución del recurso de acuerdo a toda la cobertura del patrimonio forestal. Esta especie, de acuerdo a su distribución, no se encuentra, no sé, en Amazonas o no se encuentra en San Martín, sino solamente en Loreto. Esos aspectos técnicos sí son bien complicados de poder determinar o solucionar, pero aquí pasa por una labor o cómo podríamos sopesar estos pequeños vacíos que existen, es desarrollando actividades conjuntas, tanto con el OSINFOR como autoridad fiscalizadora, como la autoridad regional como concedente y también el regente forestal como responsable de la elaboración. Entonces, si nosotros nos ponemos en un ámbito geográfico en específico, y normalmente quien te va a cuestionar va a ser los informes. O sea, te dicen, oye, esta especie no es tal, te has equivocado. Y como existe esa diversidad de opiniones, entonces lo más correcto, lo más saludable es que puedan sentarse o podamos sentarnos las tres entidades, inclusive con el aval de la autoridad nacional y para efectos de que no incurra en responsabilidad ni el titular del título habilitante, ni el regente, ni la autoridad responsable a través del personal que ha realizado la inspección ocular o del responsable o del gerente que ha otorgado el plan operativo, se necesita hacer estas labores de coordinación porque respecto a temas científicos es muy poco, eh, si no se hace esta labor de coordinación, es muy poco lo que se puede hacer en adelante, ¿no? Porque recordemos que en algunos casos ni siquiera existe la propia academia, no existe bibliografía en cuanto a determinación de especies que sean del todo claras. Pero claro, sí es verdad que son uno de los aspectos que causan cierta preocupación y también bastante este problema al momento de la elaboración y la implementación de los planes operativos, ¿no? En cuanto a recursos forestales. Y en esa deficiencia, la sugerencia que yo he presentado a la autoridad regional forestal fue
que los planes de manejo se deberían aceptar con una constancia de identificación botánica amparada por un herbario. En el caso de Amazonas, hay un herbario en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza, el herbario Cuela. Tienen especialistas en flora amazónica que a mi parecer son capaces de identificar, porque yo he identificado especies con ellos cuando realicé mi tesis. Entonces, fue una sugerencia que yo presenté cuando trabajaba en el ARA en mayo del año pasado, y recién este año lo mencionaron de manera verbal que se deberían presentar las constancias, pero hasta la fecha he visto que se han presentado planes de manejo, pero ninguna con constancia de identificación botánica. Eso, por ejemplo, sí te podría aliviar un montón las cosas porque estarías amparando tu pronunciamiento en una dependencia, en este caso no sé si público o privada, que tiene la capacidad y el conocimiento para poder afirmar o negar una identificación de una especie X, ¿no? Eso sí, perfectamente te ampara. Y para que te pueda decir la autoridad fiscalizadora de que no es esa especie, tendrá que desarrollar una labor o una evaluación similar a la que tú has realizado y en la cual estás amparando tu pronunciamiento. Bien, ahora vamos al tema del registro de regencia, ¿no? Si nosotros, y acá les he dejado el link en la parte inferior, podemos visualizar cuál es la cantidad de regentes dentro de muchos registros que existen en el CERFO, ¿no? El registro de infractores, etcétera, fauna silvestre, entre otros la cantidad de regentes. Pero si ustedes, ustedes pueden apreciar, esto es de manera general. Y si ustedes pueden apreciar, tenemos acá el número, esto es más informativo, regentes con licencias vigentes, regentes con licencias suspendidas a solicitud de parte y regentes con licencias inhabilitadas. Lo propio acá. Miren, tenemos regentes inhabilitados, regentes no vigentes y en el último tenemos con suspensión de licencia y tenemos indeterminadas. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿por qué en este caso es indeterminada? ¿Y por qué en estos casos se ha suspendido? ¿O por qué tienen inhabilitación? ¿Por qué es indeterminada? O sea, quiere decir que si yo saco mi, mi regencia, ¿es para toda la vida? Vamos a No, es regresar. renovable. Creo que te habilitan por 3 años más. Dice que es renovable, indican, ¿no? Recuerdan que estuvimos en la primera sesión, ¿no? Esto es lo que la norma forestal establecía. Se otorga por 5 años renovables. Entonces, si nosotros visitamos a través de estos links que se está proporcionando, si nosotros visitamos estos links, ¿por qué, en qué supuestos es indeterminada? Recuerden que en la primera sesión hacíamos una diferenciación entre lo que es título habilitante en el marco de la ley forestal, y hace poco también estábamos recordando qué es un título habilitante desde el marco de la legislación forestal y fauna silvestre. ¿Y cuál es la distinción con la ley de procedimiento administrativo general? En la legislación forestal se señala y que a la fecha no es necesario que sea derogado, pero a la fecha, entonces, si nosotros revisamos la ley, dice que la licencia por urgencia forestal es por 5 años renovables, como se ha señalado. Pero
Posteriormente, se modificó la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y señaló que los títulos habilitantes tienen vigencia indeterminada. ¿Alguien pudo revisar este aspecto que habíamos conversado la semana pasada? Ojo, que era una tarea para hoy día. Ya, a ver, eh, si les parece, por favor, César, nos tomamos unos 5 minutos para hacer un pequeño break y en este espacio de tiempo yo me va a permitir sacar y ya que nadie ha sacado esta información, dentro de la presentación voy a colocar este artículo del que hago referencia para poder explicarles de mejor manera, ¿sí? Sí, doctor, hacemos un pequeño breve, 5 minutos. Perfecto. Bien, retornamos con la clase. Nos habíamos quedado en este interrogante de por qué la licencia de regencia tiene carácter indeterminado, ¿no? Y como veníamos conversando hace un momento, toda opinión que a ustedes les toque dar en su momento, o que toda opinión o alcance que les brindo, necesariamente tiene que estar respaldado en una norma legal, ¿no? Vamos a tratar de medida lo posible de dejar las subjetividades y centrarnos o respaldar nuestras posturas en una norma legal. Si bien la legislación forestal señalábamos que de manera clara señala que las las licencias por regencia tendrán una vigencia de 5 años, las cuales serán renovables, les decía que con la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General se establecía la calidad de indeterminada y no necesariamente a las licencias de regencia, ¿no? Si ustedes pueden ver en la lámina que estoy proyectando, está referido a la indeterminabilidad de la licencia de regencia. Y miren cómo parte esta normativa. Dice, los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada
salvo que por ley o decretos legislativos se establezca un plazo indeterminado de vigencia. Ojo, esta normativa es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido con la redacción o cómo se ha entendido este artículo? ¿Ustedes creen que esto podría tener o pudo haber tenido repercusiones en la legislación forestal? Ojo, que es una norma de carácter general y no está hablando de la regencia, está hablando de títulos habilitantes. Entonces, está referido a los títulos habilitantes que hemos tratado en láminas arriba respecto a la concesión, permiso, autorización. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede tener o tuvo injerencia? Porque la publicación de esta norma ha generado bastante duda en relación a este aspecto. Porque decían, una norma de carácter general, como es la ley de procedimiento administrativo general, está estableciendo que los títulos habilitantes tienen vigencia indeterminada. ¿Se puede hacer eso sí o no? Eran las principales preguntas. Pero acá vamos con la respuesta. Cuando esta norma habla a títulos habilitantes, no se está refiriendo a los títulos habilitantes a los que se refiere la legislación forestal y de fauna silvestre. Se está refiriendo a todo aquel derecho que otorga el Estado. Recordemos que esta norma, por su carácter general, regula todos los procedimientos de todas las entidades. Entonces, yo cuando leo los títulos habilitantes emitidos, porque finalmente la licencia para ejercer la regencia, como hemos señalado, no es un título habilitante, sino es un acto administrativo distinto a un título habilitante. Pero esta ley, como tiene carácter general, dice los títulos habilitantes. O sea, y este título habilitante es hay que entender como el derecho que otorga el Estado. Tienen vigencia indeterminada. Entonces, ¿cómo podría aplicarlo yo en otro sector? Porque los títulos habilitantes, de acuerdo a la ley forestal, siempre la concesión va a ser por 40 años, ¿no? Porque aquí dice, salvo que por ley o decreto ley se establezca un plazo determinado de la vigencia. Ojo, salvo que por ley o decreto legislativo. El decreto legislativo tiene tiene el mismo rango legal que una ley. Pero si es que la vigencia está en un decreto supremo, no aplica. Pese a que más abajo dice, cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su obtención previa fiscalización, podrá dejar sin efecto el título habilitante, entendiendo el título habilitante como derecho de manera general. ¿Qué quiere decir? Que si yo he obtenido una licencia de regencia, en atención a esta norma, es indeterminado. Y no con ello quiere decir que no me van a poder sancionar, no me van a poder inhabilitar, porque esa no es la inhabilitación, o sea, sí recoge la norma. Y si dice, el cambio de las condiciones, en cuanto se compre el cambio de las condiciones para la verificación, podrá dejar sin efecto el título habilitante. O sea, puedo quitarte la regencia. No dice, excepcionalmente, por decreto supremo se establece la vigencia de determinados títulos habilitantes, para lo cual la entidad debe sustentar la necesidad del interés público. Pero eso es con posterioridad a la emisión de esta norma, porque en los decretos supremos de legislación forestal sí se hacía referencia a la vigencia, por ejemplo, de los planes operativos. Eso sería algo positivo para los regentes, que ya no van a tener que estar renovando cada 5 años, sino que ya tienen de manera perenne el derecho otorgado. Y en caso de incumplimiento de las causales que están establecidas y de las infracciones que están establecidas en la legislación forestal y fauna silvestre, igual se les puede inhabilitar el ejercicio de la regencia de manera temporal o definitiva. O sea, sigue manteniéndose esa restricción. Pero, ¿cuál ha sido el problema? Como le digo, ahorita hemos hablado de las ventajas para el regente forestal, pero ¿cuál ha sido el problema para la gestión forestal y de fauna silvestre? Que los planes de manejo
también han sido considerados como títulos habilitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que un plan operativo, que un plan de manejo de fauna silvestre, que una declaración de manejo de fauna silvestre, que un plan de manejo forestal intermedio, la vigencia estaba señalada en los reglamentos, te decían hasta 3 años, pero con esta norma, y eso que ha pasado por análisis de calidad regulatoria, que también en su momento este PCM no lo admitió, no lo quiso considerar, los planes de manejo tienen vigencia indeterminada. Entonces allí yo me hago una pregunta, y ojo con lo que estamos hablando hace un momento, pero Láminas Atrás acaba de decirme que yo tendré que presentar el informe final de ejecución cuando acabe cuando acabe la vigencia, pero si es indeterminado, o sea, nunca lo voy a presentar. Si tengo una concesión por 40 años, quiere decir que mi plan general de manejo es indeterminado, o sea, se va a ir más allá de los 40 años, que mi plan, Ahí se aplica la de presentar el informe anual, porque por, por contrato, por cada año que pase, a exacto, partir de que se ha aprobado el pero, permiso, se tiene que presentar un informe anual. pero Y el solo ese. informe final ya es recopilación de todos los informes anuales. Pero yo no, entonces, ¿cuándo presentarías el informe final? El informe anual es perfecto, ¿no? O sea, sí, sí, cada año. Pero el informe final no habría cuándo presentarlo, ¿no? Entonces, esta denominación en la vigencia de los títulos habilitantes, dentro de los cuales está la regencia, se ha generado en alguna medida algo positivo para el regente, porque no es que cada 5 años se le tenga que estar renovando, lo tiene de manera permanente. ¿No? Y algo negativo para la gestión del sector, sí, porque a los instrumentos de gestión, como son los planes que hemos mencionado, plan de manejo forestal intermedio, las demás, hasta las demás les han dado la condición de indeterminadas, o sea, no tienen vigencia. Lo propio pasa, y eso también variaba de acuerdo a los criterios cuando ustedes aprobaban en las autoridades regionales, mejor dicho, aprobaban los CTPs o centros de comercialización. En algún momento me tocó preguntar, ¿por cuánto tiempo los otorgas? Ah, por 2 años. Y mi pregunta es siempre, ¿en base a qué lo otorgas por 2 años? ¿Cuál es la norma en la que tú te amparas o en la que tú te sustentas para poder darle 2 años? No, eso lo venimos haciendo así por costumbre. Ah, ok, perfecto. Entonces se me ocurrió la idea de llamar a otro gobierno regional y hacer la misma pregunta. A nosotros le damos por 4. Y recalco sobre lo mismo, ¿cuál es el sustento legal que ampara que le des por 4? No, no hay. Entonces, ¿por qué le das por 2 o por 4 años? Cuando entró en vigencia esta norma, imagínense, si yo tenía una autorización o ya estaba por vencer mi regencia, ¿no? Este año vencí mi regencia. En algunos casos, los regentes, claro, se vieron, o sea, ¿qué hago? O sea, pido que pase de determinado, que es los 5 años, y solicito que se modifique mi licencia y que sea indeterminado. Algunos optaron por eso. Y algunos CTPs decían, oye, ya va a vencer es el segundo año. Pido que se adecue y ahora sea indeterminado. Porque si no, mañana vence y pasado mañana yo no voy a tener pegado mi cuadrito y voy a tener mi licencia para, mi autorización para centro de acopio, CTP, finalmente comercialización. Entonces, allí hay dos vías, o hasta la fecha hay dos vías. Uno
es que, y eso es potestativo, es facultativo. Puede como no hacerlo. El regente forestal puede decir, solicito que mi resolución que me has emitido, que era por 5 años, ahora sea indeterminado. Eso es uno. Y lo segundo es que lo haga la propia administración. O sea, no existe obligación para el regente para que pida su adecuación. Lo segundo es que lo haga la administración. Y en caso no lo hiciese la administración, también se entiende que esos títulos inicialmente que contaban con un plazo, a la fecha son indeterminados. Y no se tendría que hacer nada y tampoco habría ningún inconveniente. ¿Hasta acá ha quedado claro esta parte de los títulos habilitantes o necesitan que lo plasmemos con otros ejemplos? De repente la idea no ha quedado clara, la que he querido manifestar o la que he señalado, mejor dicho. ¿Me confirman, por favor? O de repente si tienen algún interrogante o duda respecto a las regencias en su condición de indeterminadas. Yo tengo una consulta. Bueno, sabiéndose que, bueno, según la normativa, la responsabilidad es compartida entre tanto el regente y el titular del permiso que se otorgue. Pero hasta qué punto o bajo qué infracciones el regente no cumple con eso, no comparte esa responsabilidad. Porque la pregunta, he visto supervisiones con OSINFOR, he participado en donde se han identificado infracciones, pero en ningún momento he visto que OSINFOR le haya abierto un proceso administrativo sancionador o algún tipo de investigación o alguna sanción mínima al regente por las infracciones que se han cometido en los títulos habitantes otorgados por la zona. ¿A quién no has visto la sanción? ¿Al titular o al regente? Al regente. Y tampoco la vas a ver. Y tampoco la vas a ver en atención a que por más que tenga responsabilidad solidaria, el OSINFOR no puede sancionar al regente. Ahora, si bien esta temática de la responsabilidad administrativa frente a estos hechos o estos incumplimientos por el ejercicio de la regencia, los vamos a desarrollar en la siguiente sesión. De manera general, sí puedo ir adelantando algo y ya lo desarrollamos a más detalle cuando corresponda. Este tipo de infracción, por ejemplo, la presentación del informe de ejecución, es una infracción subsanable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si es que yo como regente no lo presenté el día 45, les decía, a partir del día 46, ya sería un incumplimiento. Pero si lo presenta antes de que se le inicie el procedimiento administrativo único, vaya y queda. Y si es que no le llega, pues entonces no pasa nada, ¿no? O sea, ha subsanado voluntariamente y la norma sí te ampara que en esos casos no tengas que sancionar. Pero en Bien, ese caso, ¿quién regula el cumplimiento de funciones de regente? Solo CERFOR, ese porque, bueno, sí por te diré. acá se han presentado informes de actividades pasados los 45 días, 46, como te explico, informe de actividades que se debe presentar en enero, se presentaron en diciembre, permisos activos, ni siquiera informe final, sino informes de ejecución anual en planes de manejo forestales intermedios. Entonces, ¿con quién puede acudir el titular ante los incumplimientos de las obligaciones de su regente? Ya la respuesta la tenemos acá. Y ojo que también eso era una de las preguntas que quedó en la sesión pasada y que también les había invitado a que puedan revisar el artículo 14 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
pero no hay no hay problema, lo podemos tratar también acá. Miren, el 2017 se emitió este decreto legislativo 1319 y a partir de la emisión de este decreto legislativo es que en alguna medida se logra regular, identificar quién es la autoridad competente para efectos de poder investigar y sancionar a un regente. A ver, ay, perdón. Miren, en la anterior ley, en la 27308, de manera general señalaba que la responsabilidad de la veracidad, ojo con ello, del contenido del plan de manejo forestal e informes de su ejecución, ¿no? La veracidad del contenido del Plan General de Manejo Forestal, planes operativos anuales, los entonces por informes de ejecución, es responsabilidad del titular del contrato conjuntamente con los profesionales que lo suscriben. Ojo que en esta norma estamos haciendo referencia a la anterior ley, cuando no existía la figura de los regentes forestales, ¿no? Los profesionales forestales deben estar registrados en el padrón de personas autorizadas a suscribir planes de manejo forestal. Eso es lo que señalaba. En la sesión pasada, de manera muy laxa, muy tenue, muy lata, señalábamos de que los actuales regentes forestales cumplían las veces, o eran mejor, habían sido antecedidas por los especialistas por los especialistas o los asesores, los consultores forestales, que es cuál era su denominación, pero que le decían los especialistas, ¿no? Y recién desde el 6 de enero del 2017 se aprueba, como les mencionaba, este decreto legislativo, en el cual el CERFOR, ojo con ello, asume la competencia para sancionar los anteriores consultores forestales y disponer las medidas cautelares de suspensión de la regencia en caso cuenten con licencia. ¿Se entiende esta redacción? ¿Le entienden bien esta redacción? Miren, el CERFOR asume la competencia para sancionar a los anteriores consultores. O sea, podía sancionar a los anteriores consultores y dictó medidas cautelares de la regencia. Un nombre, digamos, en el caso de, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Liender y Suiza. Antes era un consultor forestal, ¿no? Y posteriormente pasó a ser regente. Entonces el CERFOR podía iniciar la investigación por su accionar antes del 6 de enero. Pongámoslo diciembre del 2016. Le iniciaba una investigación como consultor forestal, pero podía disponer como una medida cautelar a su actual regencia. Si es que ahora es regente, antes era consultor, ahora es regente. Entonces, como medida cautelar, podría disponer, se me ocurre, la suspensión de la licencia de regencia. O sea, las acciones que ha cometido como consultor forestal no, trajeron, mejor dicho, responsabilidades o afectaron a la regencia forestal. En dicho marco, se han suspendido el ejercicio de regentes forestales quienes no podían en este momento suscribir planes de manejo. Tales regentes pertenecen, estamos haciendo el corte en esa fecha, a Loreto, Madre de Dios, Selva Central, siendo en estas tres regiones donde se han concentrado la mayor cantidad de planes de manejo con información falsa, ¿no? Y ello como resultado de las labores de supervisión, fiscalización que ha realizado los informes. Entonces, cuando nosotros recibimos esa competencia como CERFOR, entonces lo que hicimos es verificar cuáles son las labores que ha realizado el consultor forestal. Ah, perfecto, este consultor forestal tiene esta regencia, entonces se suspende la regencia en caso se haya evidenciado información falsa.
O sea, sí se veían afectados. Por eso es que se dice, se han suspendido el ejercicio de los regentes forestales. Pero, qué es lo que se buscó en ese entonces con estas medidas? Que se promueva una conducta adecuada por parte de los regentes, porque como resultado, estas medidas cautelares sean en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y los procedimientos administrativos sancionadores tienen entre sus funciones la de disuadir, desincentivar la realización de estas actividades. Algunos pensaban que no, pero a mí me estás, yo ya no soy consultor forestal, ahora soy regente. ¿Por qué me vas a sancionar por hechos pasados? Porque la norma me lo ampara. Como venimos repitiendo, no ha sido una postura del Estado, no ha sido una postura del CERFOR. La norma te habilitaba que puedes disponer acciones al nuevo derecho que tienes por actividades, por acciones que has realizado anteriormente en tu condición de consultor forestal. Entonces, si tú tenías un marco legal para que puedas suspender tu derecho de regencia. Entonces, con esto dejamos claro o se establece a partir de cuándo y quién es la autoridad responsable de la supervisión, fiscalización y o sanción en caso corresponda a los regentes forestales. Por eso es, Jacqueline, que nunca he visto una resolución de sanción de los Sinfor o de inicio alguna investigación contra un regente, porque eso se ve desde el CERFOR y el CERFOR sí ha sancionado a un buen número de regentes forestales por actividades desarrolladas como consultores y por actividades desarrolladas también como regentes forestales, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? ¿O vamos bien? Ingeniero, una consulta. Sí, Como adelante, bien lo Belén. dice, los Inforia han identificado las regiones que tienen alto índice de normal regente, se podría decir, ¿no? Pero el CERFOR, no sé a qué medida o cuántas veces tiene que haber has hecho la infracción el regente para que lo pueda ser sancionado, porque en Loreto y Madre de Dios ya tienen la lista del regente que actúa mal, ¿no? Pero sigue normalmente con sus funciones de regente. Buena pregunta, Belinda. Pero al igual que el anterior, eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero igual la voy a responder, ¿no? La norma te establece, claro, muchas veces, pero si este es reincidente, dice, ¿no? Se ya cometió esa infracción, o sea, ¿cuántas veces tiene que pasar? Y es natural que nos pongamos a preguntarnos ellos, eso es de lo más normal, porque sentimos preocupación por estos hechos, porque aparentemente no se estarían desarrollando actividades que repriman esas acciones ilegales. El reglamento de infracción y sanciones en materia forestal y fauna silvestre, que lo vamos a desarrollar a detalle en la última sesión, establece como una medida complementaria a la sanción la inhabilitación, ¿no? Que le establece que es de 1 a 3 años de manera general, pero establece que cuando se trate de regentes, que hayan incurrido en información falsa, o sea, el momento de la elaboración y declaración del plan de manejo, la inhabilitación será por 3 años inicialmente. Y cuando se dé una segunda oportunidad, la reincidencia respecto a la misma infracción de información falsa, recién se dará la inhabilitación definitiva. Entonces, es así que se da la inhabilitación definitiva. En algunos casos regentes sí se ha dado la inhabilitación y en otro número importante también de regentes inicialmente lo que se ha hecho es inhabilitarlos por 3 años, ¿no? No, pero la infracción es información falsa, no es por volumen justificado
por venta de guías de los titulares. No, a los titulares lo va a sancionar los Infor. No, al regente, porque muchas veces el regente maneja las guías y ellos lo venden así. Claro, claro, pero al regente básicamente o principalmente se le sanciona por la inadecuada implementación, ¿no? O sea, como los Infor realiza al momento de realizar la supervisión y la responsabilidad solidaria, digamos que hay un volumen no justificado. Entre los Infor lo va a sancionar al titular y al regente lo va a sancionar el SERFOR, pero por la inadecuada implementación. Y respecto a lo que mencionas, si también el regente está involucrado hipotéticamente en la venta de guías, etcétera, por más que sea regente, pero no es en atención a su función de regente que está desarrollando esa actividad, que tiene que ser sancionado, sí, seguramente. Eso es indudable y eso no puede ser objeto de cuestionamiento. Pero el SERFOR no podría sancionarlo por realizar esa acción, porque no está realizando la actividad en su condición o valiéndose de su calidad de regente. Mm, Entonces, en ese caso, la única forma de que se vean, por así decirlo, sancionados es mediante un proceso, una denuncia ante la FEMA, quizás. Así es, así es, así es, pero no en su condición de regente, porque si no el fiscal le va a preguntar lo mismo. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que sea regente con que esté haciendo, por ejemplo, la venta del talonario de guías, ¿no? O sea, no está vinculado a su labor como regencia. Las infracciones que se pongan son en el ejercicio de la regencia. pero ingeniero, el regente para que sea sancionado, reincidente, ¿a Sí. cuánto tiempo se demora así para que llegue la resolución? Porque mientras tanto el regente tiene otros titulares a su cargo. Buen punto, buen punto. Eso también lo vamos a tratar, pero efectivamente se da esa, o se ha dado esa circunstancia de que ya yo inicio mi procedimiento sancionador porque he identificado que este regente ha presentado información falsa. Y como usualmente los procedimientos sancionadores son extensos, son largos, que pueden culminar ciertamente en 2, 3 meses, pero a veces las circunstancias por la notificación, presentación de descargos, la norma ha habilitado a las entidades que tienen hasta un año para poder culminar con la investigación. Pero entonces allí nace la pregunta de Belinda, dice, ¿pero qué haces durante todo ese año? Que mientras tú vas a estar investigando, él va a poder seguir regentando otras áreas. Entonces, ante esos supuestos, con el inicio del procedimiento sancionador, lo que se ha hecho en muchos casos es dictar una medida cautelar a efectos de que este ingeniero no pueda desarrollar las labores de regencia en tanto culmine el PAU. Entonces, si no, el PAU, el procedimiento sancionador. Entonces, en tanto no se determine su responsabilidad, no podrá regentear a otras áreas, no podrá suscribir, emitir guías de transporte, presentar los informes de ejecución, etcétera. Pero cuando se adoptó en su momento estas medidas, también fueron objeto de cuestionamiento por parte de los regentes, porque decían, pero con esa medida que usted me está dictando, yo ya no puedo hacer nada. O sea, me estás impidiendo trabajar. Ya yo cometí mi error con la comunidad A, pero déjame trabajar con la comunidad B. Entonces dijo, no, porque tú con tu conducta de la comunidad A no me has demostrado que estás trabajando en pro del aprovechamiento sostenible. Ese sí ha sido una discusión bastante fuerte con los regentes y claro, era algo que les ha generado bastante incomodidad porque en alguna medida sí tenían cierta razón, pero era como resultado de sus propias acciones, o sea, que se les estaba impidiendo que realicen otro tipo de que sigan regentando mejor a otras personas, ¿no? Sí se pueden dictar medidas cautelares, Belinda, en tanto dure la investigación del procedimiento sancionador.
Gracias, doctora. A ti por la pregunta. Y continuamos con este tema. ¿Cómo se determina la información falsa? Este punto también fue bastante discutido, fue bastante analizado cuando se publicó el decreto legislativo 1319. ¿Quién me puede responder cómo se determina la información falsa o qué es la información falsa para ustedes? De manera general, de manera muy general les estoy preguntando, nada específico. Lo que ustedes piensen. ¿Cuándo puedo decir que en un plan de manejo hay información falsa? Cuando el recurso forestal no exista, También se Ya, puede considerar que la información, la documentación no coincide con lo que se observa en campo. ya. Las dos están bien. Pero dice cuando el recurso exista. Si yo he declarado 100 árboles y 50 existe, o 99 existe y uno no existe, o tiene que darse la inexistencia total. no solamente del individuo que no existe. Ya, ok. Habremos a ver de comunidades en las que se aprovecha y se declara grandes cantidades de volúmenes, también concesiones forestales, ¿no? Estamos hablando de 1000 metros cúbicos, ¿no? Vamos a ponerlo mejor en árboles, 1000 árboles. Y de los 1000 árboles, dos no existen. Esa es información falsa, porque tú me has dicho que hay 1000 y yo solamente encontré 998 y dos no existen. ¿En qué momento voy a considerar yo una información falsa? Porque también está el otro supuesto, el que decía, mm, a ver, se me fue el nombre, el que decía Jacqueline, que la información no coincide, o la documentación que he presentado es falsa, finalmente. Esto sí es bastante subjetivo, ¿no? O sea, que me digan información falsa, puedo considerarlo, eso va a quedar a criterio de cada persona. Para mí, información falsa es, si estoy hablando en demas, no sé, 20 metros cúbicos, aprovechamiento de 40 árboles, ya pues dos árboles no, no podrían afectar, pero no deja de ser falso. Tú me has dicho que hay 40 y contra 38. Entonces, ¿qué hacemos? Se dijo en su momento en los informes. Hacemos en atención a un porcentaje, digamos el 5%, si es que existe el 5% de información, perdón, que no existe el 5%, bueno, todavía puede deberse a un error técnico, ¿no? Que el GPS haya fallado, qué sé yo, o cualquier cosa que el labor de campo no se haya realizado de manera adecuada, pero hoy existe el 99% de recurso. Por 1% quieres sancionarme o quieres decir que hay información falsa. Entonces, aquí, como el tema es bastante subjetivo, porque este tipo de análisis lo hacen distintos tipos de personas y va a ser, para una persona va a ser distinta a la otra. Tú eres información falsa, pero claro, si es que no hay todo el recurso, esa es información falsa. Claro, pero si hay la mitad, también es información, y si faltan dos, también es información falsa. O sea, ¿desde qué momento se va a considerar como información falsa? Entonces, en los informes, lo que hizo en su momento, salió este decreto legislativo, que antes era la infracción por el literal T, recuerdo. Y lo que hizo es identificar
todos los títulos habilitantes o todos los planes de manejo o informes de supervisión en las que había inexistencia, así sea de un árbol. Entonces, identificó, hizo el barrido, el filtro de todos estos expedientes y fueron trasladados al CERFOR, ¿no? Para que ellos, en atención a esta nueva función que tenían, pueda, pueda sancionar pueda sancionar a los consultores, a los regentes, mejor dicho, en este caso. Y en el CERFOR ya nació nuevamente el mismo cuestionamiento, oye, pero acá tiene la mayoría, tiene un 99%. Y allí ya se utilizó otro tipo de principios, ¿no? Como el principio de razonabilidad. Entonces, oye, tiene que ser mire, si existe el 99%, entonces es posible que ese 1%, 2%, que en algunos constituye la información falsa o la inexistencia de recurso, constituye el 2%, el 2% de todo el recurso. Es decir, que no sé, de 100 árboles, por poner un número, estoy hablando, de 100 árboles, 98 existen. Entonces, no es declaración falsa, simplemente se han equivocado. Y en esos supuestos, cuando así la inexistencia de los individuos eran mínimos, allí se archivaba la investigación. En el ámbito administrativo, ¿no? Allí sí no se sancionaba a los consultores, ni a los regentes tampoco. Pero estamos en el supuesto de que la información es mínima, es ínfima, ¿no? Pero también tenemos otros supuestos, que es como el que les estoy mostrando acá, que es respecto a las alertas de los informes, ¿no? Entonces, esta normativa que ha sido emitida por los Infor, en su momento, y a raíz también de este problema de qué hacer con la información falsa, cuando estamos frente a una información falsa, dijo, ellos emiten ciertas alertas, ¿no? Pero para hacer estas alertas o para emitir estas alertas, tienen que darte ciertos supuestos para que sean ese nivel de impacto que tiene que tener por su propia denominación de alerta, ¿no? ¿Y cuáles son estos supuestos que ha recogido los Infor en su normativa para que se pueda configurar o activar las alertas forestales? Miren, inexistencia mayor al 90% de los árboles autorizados, cuando los documentos de control no reporten movilización del producto maderable. O sea, si no existe el 90% de recurso forestal y no existe movilización, allí es una alerta, ¿no? Porque quiere decir que no hay recurso en el área. El segundo supuesto, inexistencia mayor o igual al 90% de los árboles supervisados autorizados cuando los documentos de control reporten movilización. O sea, cuando es situación distinta al primer caso, ¿no? Cuando esto se ha movilizado. En el primer caso, no se ha movilizado, pero no hay el recurso. En el segundo caso, tampoco hay el recurso, pero sí existe movilización. ¿No? Y en el tercer supuesto, la inexistencia de actividades de aprovechamiento en el área cuando los documentos de control reporten movilización. O sea, hay movilización y no hay recurso. Entonces, solamente en este tipo de circunstancias, el OSINFOR emite su alerta. ¿Y en qué consiste esta alerta? Es en la comunicación a a todas las fiscalías especializadas en materia ambiental, propiamente el Ministerio Público, informando sobre este hecho para que se adopten las medidas que correspondan, ¿no? Lo propio sucede y el CERFOR a su vez traslada esta comunicación a las autoridades regionales para que adopten las medidas que correspondan. Miren, la información para el registro, bueno, esto ya es más de desarrollo de tema procedimental dentro de los informes, ¿no? Que las actas de supervisión deben de cargarse en el SIGO,
los documentos de control, balance de extracción, la resolución que aprueba el plan supervisado, imágenes fotográficas, de ser el caso cambio de uso a ojales de forestación, porque también antes se han evidenciado supuestos en los que el área de donde presuntamente debería venir el recurso no existe. No existen las comunidades, no existen los titulares, etcétera, ¿no? ¿A qué creen ustedes o qué podrían hacer si estuviesen en el hipotético caso que ustedes trabajasen en un gobierno regional y reciben este tipo de alertas? Miren, esta comunicación realizada al Ministerio Público y a las autoridades regionales tiene por objeto de que se adopten medidas, pero ¿a qué se refiere? Porque ese término es bastante general, se dispongan medidas cautelares, pero también ese término es bastante general. Entonces, ¿qué debemos entender y lo vamos a plasmar en un caso práctico? Si yo, un gobierno regional, recibo esta alerta y yo ya sé que es una alerta que cuando de los Infor ha ido a campo he evidenciado que no existe recurso o que el recurso está en pie y existe movilización, quiere decir que toda guía de transporte y que puede ser firmada también por un regente, que esté saliendo o que se consigne ese título habilitante, no tiene origen legal y por lo tanto tendría que paralizarlo. Y miren lo que dice los informes, ¿no? Establece como requisitos para tener en cuenta para la disposición de medidas cautelares previo a la instauración de un procedimiento administrativo único. Se tiene en cuenta el peligro de daño irreparable que puede producirse hasta el momento en que se dé inicio el pago o se concluye el mismo. Esa es la finalidad de la medida cautelar. Dicto la suspensión del título habilitante, la emisión de guías, etcétera. Porque en un ejemplo que ponía Belinda, pero en todo ese tiempo de investigación, ¿qué se hace? Precisamente se dicta esta medida cautelar para prever de que durante todo este lapso de tiempo o se siga movilizando o se siga realizando el aprovechamiento, ¿no? Entonces, volvemos al supuesto, si es que yo no recibo una comunicación de que de una concesión X ha entrado a campo, pese que este título habilitante o el aprovechamiento ha sido a través de un plan operativo que viene siendo, que ha sido obviamente elaborado por un regente cuya implementación viene siendo realizada por un regente, pero igual ha sido objeto de una alerta evidenciada por el Sinfor, yo tendré que paralizar la continuación del transporte de ese recurso cuando yo evidencie que un puesto de control o una sede de la autoridad regional verifique que ese recurso está cruzando, ¿no? O pretenda seguir movilizándose. Entonces, yo en esos supuestos, a efectos de prever que se siga dando este hecho, yo paralizo la actividad. En estos casos es de información falsa, como proveniente de las alertas emitidas por los Inforalis, si hay si hay responsabilidad, excepto venga de declaraciones de manejo, pero allí sí es responsabilidad del regente, ¿no? Es casi indubitable que yo pueda dejar de iniciar un procedimiento administrativo sancionador, de que yo como autoridad regional pueda inmovilizar el producto cuando pueda identificarlo en el transporte. Es imposible que yo deje de hacer esas dos cosas, ¿no? Entonces, ese es otro de los supuestos en los que se da la información falsa. Y en ese caso, sí podría disponerse lo que decía Belinda, pero esto ya no como Sinfor, porque Sinfor va a seguir su propio procedimiento sancionador, pero para efectos de que el regente siga con estas labores por las cuales o con estas facultades o derechos que le otorga el contar con esta habilitación de ser regente, sí el CERFOR puede dictar medidas cautelares respecto al ejercicio de la regencia, ¿no?
y obviamente posterior a un debido procedimiento, notificación, descargos, etcétera, imponerle la sanción que corresponda, ¿no? Cuando corresponda también. Es, doctor, una consulta acá en la información para el registro de alerta de forestal a través del SIGO. En el punto B menciona que documentos de control del libro forma 20. Eh, pero ¿qué hacer si la autoridad regional forestal ya no cumple con el tema del control del libro forma 20 o su llenado? Porque a partir de que se ha implementado por acá, por Condorcanqui, los, las guías electrónicas, Electrónicas. entonces se ha dejado de actualizar esto, el libro forma 20, porque, bueno, acá las guías electrónicas se han implementado a partir de diciembre del año pasado, te estoy hablando a partir del 20 de diciembre. Entonces, a partir de esa fecha, los registros ya están desactualizados del libro forma 20. Si en caso de repente la comunidad solicita esa información, lo que hacen es te facilitan lo que contiene dentro de lo digitalizado por parte del aplicativo, pero hay guías que se han llenado antes de esas fechas y a veces son permisos que tienen ya, digamos, van por cumplir su segundo año, entonces el libro forma 20 ya no te alcanza cuando el titular solicita esa información o simplemente te dicen que no cuentan con esa información o los mandan a buscar en los archivos del ARA, que ellos mismos los busquen esa información. Y cuando a veces no te facilitan como debe ser, si hay algún error, te culpan directamente a pesar de que es responsabilidad de ellos tener control de esa información. Sí, efectivamente, poco a poco esto, esto de la forma 20, la balanza de extracción a la postre, creo yo que a mediano plazo todo va a ser digital. Por eso es que en este supuesto señala documentos de control, ¿no? O sea, no es que tengan necesariamente que tener la extracción formalmente guías de transporte, sino los documentos que en ese momento se cuente, ¿no? Porque como bien dices, no necesariamente tengo que contar con la forma 20 para efectos de poder evidenciar de que se ha realizado la movilización o el transporte de recursos proveniente de un área en el cual no existe recurso. Pero sí, o sea, la precisión la precisión es buena. Me generó una consulta y ahí creo que una vez que los Infor emite esa alerta, tiene 48 horas para que lo pueda emitir a nivel nacional el CERFOR. Sí, sí. Esta labor es la que hace un momento comentaba. Y eh, esto se realiza a lo largo de todas las administraciones técnicas y autoridades regionales porque es de manera lógica, ¿no? Si es que el aprovechamiento, mejor dicho, la tal o la primera movilización de la guía madre se ha dado en, pongamos, Ucayali, ¿no? A la fecha de la comunicación o a la fecha en que, que los Sinforen ingresó a campo y sacó la medida, o sacó, mejor dicho, la alerta, y de que el CERFOR comunicó, es lógico que el recurso ya no va a estar en Ucayali. Entonces, en este caso, lo que se hace es poner ese conocimiento no solamente del rancho, en este caso en Huánuco, o ya en las entradas a Corcona, no sé, ya en la entrada a Lima, o inclusive también si es que se va hacia el sur, en la medida de lo posible poner en conocimiento a todas las autoridades por donde pueda pasar ese recurso, ¿no? Porque sí se han suscitado hechos, no sé cómo, pero por ejemplo que hay madera proveniente de Loreto, que llega a San Martín o así, o sea, casuísticas bastante un poco tiradas de los cabellos y claro, la comunicación tiene que ser a todos porque uno nunca sabe dónde puede llegar el recurso, ¿no?
Bien. Y este último punto, acá no lo hemos mencionado. Dentro de los aspectos que tiene que tener en cuenta es que la verificación de la existencia de un título habilitante en mérito al cual el OSINFOR puede ejercer la potestad sancionadora independientemente si se encuentra vigente o no. Esa es otra de las interrogantes que también muchas veces había. Y si es que el título ya no está vigente, si es que digamos en el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades especiales que tienen los OSINFOR, caduca el derecho, ¿podré sancionar yo al titular del título habilitante? ¿Ustedes qué creen? Sí se puede, porque las supervisiones se hacen hasta 3 años después de haber caducado el permiso. Claro, pero ¿por qué puedo sancionar a una persona que ya no tiene la condición de título habilitante? Doctor, pero de repente no tenga uno, pero puede tener otros, porque muchas veces hay concesionarios que tienen uno, dos, Ya, hasta pero tres. ya, ok. Mira, a ver, en ese supuesto que planteas, un concesionario que tiene, pongámonos solamente en dos, pero Ujú. respecto al primer título habilitante, yo como Sinfor lo he caducado. Lo tendría que sancionar por la concesión número A, Por el que si fuera supervisado, sí, pues. aunque ya no tenga, ya no sea titular de ese título habilitante. Sí se puede, porque en su debido momento el titular se supone que ha sido quien ha dirigido y identificado las operaciones o la ejecución de actividades que se han realizado. Y OSINFOR o durante las verificaciones lo que se hace es obviamente eso, verificar que se hayan cumplido con las obligaciones que se han reportado en el informe de actividades, en la documentación. Entonces se hace esa verificación para corroborar de que se ha cumplido todo lo manifestado. Entonces, si a pesar de que haya terminado el, haya vencido ese título habilitante y ha habido un titular, ese titular está sujeto sí a ese permiso, así hayan pasado los años. Efectivamente, porque no con la caducidad o extinción del título habilitante en este supuesto que estamos planteando de la concesión, no con ello puede eximirse de responsabilidades, porque la sanción va a ser cuando él ostentaba o tenía la calidad de titular de título habilitante. Entonces, al señor tal, quien ostentaba la calidad de titular título habilitante. Ingeniero, pero también se tiene la responsabilidad de 5 años, creo, como que ha sido otorgado la persona natural, la persona tiene la responsabilidad de tener 5 años, ¿no? Para que sea sancionado. Ya, no, 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 bien, bien, bien por ese punto. Eso es lo que se conoce como la prescripción de la potestad sancionadora. El plazo es de 4 años. ¿Qué quiere decir ello? Pues ustedes me están adelantando al siguiente tema, pero está bien. Que si es que hoy día, 1 de enero del 2020, yo cometo una infracción, la tala, por ejemplo, cambio de uso, etcétera, extracción no autorizada, solamente la autoridad administrativa, cualquier autoridad administrativa, eso es sin ninguna excepción, cualquier autoridad administrativa tiene solamente el plazo de 4 años para iniciar investigación. Si es que ha llegado hoy 2 de enero del 2014 y yo quiero iniciar, ya no puedo sancionar, porque la facultad para ejercer la potestad sancionadora ha culminado, ha prescrito, yo ya no puedo sancionar. Incluso cuando se le esté realizando la investigación, digamos, yo el inicio a los 3 años y 5 meses, porque con el inicio del procedimiento sancionador se suspende el plazo de la prescripción.
¿no? Si es que yo le inicio el procedimiento sancionador y pasan 25 días sin que haga ninguna acción, se reanuda el cómputo de la prescripción, se cumplen los 4 años y se archiva definitivamente, ¿no? Y en ese caso, claro, no habrá sanción para el administrado, para el titular, pero sí hay sanción para el funcionario que no ejerció su labor, ¿no? O dejó prescribir ese caso. El término es de 4 años. A ver, otras medidas para reducir la información falsa en los planes de manejo. Parece que con esta acabamos, ¿no? Ah, hay diversas maneras de que se pueda desincentivar la realización de estas actividades, ¿no? Una de ellas, mencionamos que es el ejercicio de la potestad sancionadora, que uno de sus aspectos primordiales es la desincentivar, lo cual quiere decir de que si por la realización de una actividad al margen de la ley o fuera de la ley, yo he sido objeto pasible de una sanción administrativa, con eso estoy generando de que en lo sucesivo o de manera siguiente yo ya no voy a querer realizar esa actividad. Pero también existen otros mecanismos que van a permitir que no se realicen estas acciones, como por ejemplo lo que pueden ver es la promoción de un enfoque preventivo, ¿no? En las instituciones para detectar planes con información falsa antes de su aprobación. Y básicamente esto se traduce en que se tenga que dar cumplimiento a las directivas emitidas por el CERFOR para efectos de poder realizar la inspección ocular previo previo, mejor dicho, a la aprobación de los planes de manejo. No realizar a través de complementarlas con imágenes satelitales, por lo menos para ver si es que existe o no existe el área de donde quieren sacar, si es que tienen o no las condiciones. ¿Qué pasa si en el plan de manejo señala que el aprovechamiento va a ser mecanizado? Y el área donde se va a realizar es un aguajal o es un área donde no puede realizarse un aprovechamiento mecanizado. Allí yo ya puedo dar evidencia de que hay una información falsa, ¿no? Otro tipo de acciones que podrían realizarse para evitar de que se siga realizando este tipo de actividades son las supervisiones realizadas antes y durante el aprovechamiento. Básicamente, las ventajas de realizar una supervisión antes, entre estas dos, entre antes o durante el aprovechamiento, se tendría que optar durante el aprovechamiento, ¿no? Puesto que como resultado de esta supervisión que se realice durante la vigencia del aprovechamiento, a mí como titular del título habilitante me va a poder permitir desarrollar acciones a efectos de prever o de corregir. No, yo dice que solicito la modificación de estos árboles, no lo voy a aprovechar, estos van a pasar, porque ponemos el ejemplo de los informes de ejecución, ¿no? Este semillero pasó a ser, o este aprovechable pasó a ser semillero porque me equivoqué en cortar. Es una manera de orientar y de que no se dé circunstancias que posteriormente vayan a ir en perjuicio del titular y también del regente, ¿no? Y también tenemos la priorización de las sanciones administrativas y penales a lo que generan títulos habilitantes con información falsa. Y la información falsa, es importante destacar que no solamente es atribuible, responsable de manera administrativa ni de manera penal solamente al titular, sino también al regente forestal, al funcionario que aprobó y al responsable de haber realizado la inspección ocular. Esto sí abarca a todos, porque se ha dado casos en los que para la aprobación del plan de manejo hay varios involucrados. El regente por la elaboración con información falsa, responsable.
El titular también, porque es responsable solidario, con los dos son responsables. Pero también el personal técnico que acompañó, que fue a verificar a campo y dijo que existía el recurso cuando en realidad no existía. Y el funcionario que suscribió la resolución aprobando el plan de manejo. Allí la responsabilidad es de todos, o sea, no solamente solamente se circunscribe a poder determinar la responsabilidad para el regente forestal y el título habilitante, ¿no? Y como aspecto a resaltar, y también ya lo decíamos, que las sanciones efectivas, no la amonestación, por ejemplo, no se pese a que es una sanción efectiva, pero si la amonestación es un llamado de atención escrito, que muchas veces eso no va a desincentivar. Normalmente, de manera vulgar, como se dice, a ti te desincentiva algo cuando afectan tu bolsillo, cuando afectan tus intereses económicos. Entonces, una sanción efectiva por una sanción pecuniaria sí regresa, sí constituye una desincentivación, ¿no? Bien, con ello me parece que ya habríamos culminado con la sesión de hoy. Por favor, me dicen si tienen algún interrogante, alguna pregunta que haya quedado o algún tema que haya quedado en el aire. Si no, ya para la siguiente sesión, sí abocarnos de lleno a lo que es las responsabilidades administrativas y penales de los regentes forestales y lo que ahora estamos adelantando un poco, ¿no? Los plazos de la investigación, en qué casos se van a inhabilitar, en qué caso hay suspensión, ese tipo de cosas. Si tuviesen alguna consulta, por favor, les agradeceré que puedan hacerlas. Y si no, en su defecto, ya habríamos culminado con la sesión de hoy día. Sí, César, parece que no hay más preguntas. ¿No hay ninguna pregunta, estimados? Ok, bueno, no hay ninguna pregunta. Nos vamos a quedar ahí entonces en la sesión de hoy día, ¿no? Ok. Perfecto, ok, entonces ya nos estamos viendo en la siguiente sesión, ¿sí? Ujú, sí. Bien, estimado, que tengan buenas noches y bueno, espero que les haya interesado la clase de hoy día. Igual, buenas noches con todos y buenas noches también, doctor. Buenas noches, César. Buenas noches con todos.